Guerra Mundial. Cuando Alemania capitula en mayo de 1945, todo el Estado alemán desaparece. Desaparece y todo el patrimonio del Estado alemán, todo lo que edificios, documentos, funcionarios, todo pasa a ser administrado provisionalmente por los aliados, repartiéndose el país en zonas, como veis, ¿no? También el patrimonio y la parte que tenía el Estado alemán en el extranjero, en las colonias. Entonces, todas, incluso en países no beligerantes como era España. Todos los alemanes del Camerún y todas las colonias alemanas que había en España dejan de tener todo lo que tenía en relación con el Estado, pasa a ser administrado por los aliados. Entonces vienen aquí, en el caso de España, miembros del ejército británico y se llevan con la colaboración forzosa y obligada de Franco. Entran en todas las dependencias de los alemanes de la colonia y se van llevando todos los papeles. Y uno de los cartapacios que se llevan y que decomisan y que se llevan a Londres es esto, que es un álbum de fotos que en principio no tenía mayor importancia. Es un álbum que recoge recuerdos y fotos y recortes de prensa de la vida cotidiana del Colegio Alemán de Zaragoza. El Colegio Alemán de Zaragoza lo fundaron los alemanes del Camerún, el primer colegio, no el de ahora. El de ahora se fundó en los años 50. El primer colegio lo fundaron los alemanes del Camerún en el año 18, cuando ya algunos empiezan a ver que la necesidad de que hay que escolarizar a los niños que van naciendo y a los pocos que han traído, ¿no? Y que tienen que montar un pequeño kindergarten que montan primero y después un colegio alemán. Ese colegio, en el año 33, como todos los colegios alemanes, tienen un régimen un poco extraño, porque aunque lo montan las colonias, pero luego lo pasa a administrar el Estado, y el Estado alemán tiene una administración exterior de todos los colegios alemanes, con lo cual en el año 33 pasa a ser un colegio, a todos los efectos, un colegio público alemán regido por la ley educativa alemana. Eso quiere decir que se convierte en un colegio nazi administrado por el partido, por gente del partido nazi. Y el director del colegio es a la vez, el director, un tal Paul Schmidt, es a la vez el jefe local del partido nazi, ¿no? Entonces, aquí dentro de este álbum había unas fotos impactantes, como por ejemplo esta, de unos niños adorando aquí, jugando al corro de la patata con una cruz gamada, o esta también muy simpática, muy así dándole, ahora que se habla mucho de aleccionar en la educación, yo creo que deberíamos recordar aleccionamientos, la época en la que se leccionaba, pero bien, ¿no? Estos son fotos del Colegio Alemán de Zaragoza, y la mayoría de estos alumnos eran miembros de la burguesía de Zaragoza, porque era un colegio prestigioso y muchos llevaban a sus hijos al colegio alemán de la misma forma que lo hacen hoy, ¿no? Lo que pasa es que entonces, claro, era un colegio nazi y era otra historia. ¿Por qué? Mi misterio con el álbum es ¿por qué ese álbum vuelve a Zaragoza? ¿Por qué, a diferencia del resto de la documentación que decomisa todo el ejército británico, en lugar de quedarse en Londres, ese álbum reaparece años después en el segundo colegio alemán, perfectamente conservado, ¿no? Pero después de haber pasado por el sello del ejército británico y de haber pasado por todo aquello? Eso me dice una cosa. Yo no he reconstruido el periplo de ese álbum y cómo ha llegado otra vez, pero sí que me demuestra una cosa que ya se sospechaba al estudiar todo el tema, era que esos alemanes eran una gente muy influyente, era una gente tan influyente que con una capacidad para este álbum, que tenía un valor sentimental muy grande para ellos, tenían capacidad para que volviera a sus manos, para gestionar, mover hilos, y que esa parte que había ido a Londres pues volviera, porque tenían amigos diplomáticos, porque tenían amigos en las estructuras del Estado, porque eran gente muy influyente y muy asentada en la ciudad, ¿no? A pesar de que luego muchos de ellos fueron nazis y fueron perseguidos por los aliados y fueron reclamados para ser juzgados en Nuremberg, algunos de ellos de los residentes en Zaragoza, porque se consideraba que habían sido colaboracionistas, y el régimen de Franco nunca les entregó, nunca, siempre les dio largas, ¿no? Siempre, pero eran gente que tuvo mucha influencia, que se infiltró mucho dentro de
de la clase dominante local en ese momento y de España, y que tuvo una relación muy estrecha sobre todo con el Estado franquista, ¿no? A partir de después de la Guerra Civil fueron gente muy importante y muy ligada y con capacidad incluso para eso, ¿no? Para que les devolvieran lo que querían, que no tenía ningún valor, pero más que el valor sentimental para ellos de los recuerdos escolares, ¿no? Pero eran gente importantísima. Y esta es la última foto que os enseño, que para mí es la más aterradora de todas, porque este hombre es el señor Smith. El señor Smith, que muchos de los descendientes, sobre todo los más mayores, de los que eran hijos y nietos de los alemanes del Camerún, dicen su nombre con terror, con miedo. Era el director del colegio alemán, del primer colegio alemán, y era además un nazi muy fanático. Así está catalogado además en la lista que los aliados reclamaban al gobierno de Franco, que le dio una lista de nazis que estaban en España y que reclamaba para la justicia, y este estaba en la lista, estaba catalogado como nazi especialmente fanático. Era el director del colegio y a la vez el jefe de la sección zaragozana del Partido Nacional Socialista, que estaba en la calle Moncasi, y era un tipo cuya misión fundamental era procurar que nadie, ningún miembro de la colonia alemana, se escaquease de ir al frente ruso, básicamente. O sea, había un esfuerzo de guerra, había un esfuerzo de leva del Estado alemán y ningún alemán tenía que librarse, y su misión era procurar chivarse, delatar a quienes eludían sus obligaciones militares. Entonces es recordado como un tipo que mandó a la muerte y mandó al frente ruso a padres de familia que ya tenían más de 50 años, a jóvenes muy jóvenes, y entonces hay gente que no lo perdona, todavía hoy familias que no le perdonan el que haya mutilado a su familia, ¿no? El que incluso también delataba. En fin, era una joya de personaje, un tipo del cual no se sabe dónde está enterrado y no se sabe luego no se sabe gran cosa de él, ¿no? Pero era un tipo muy siniestro y que habla de cómo se convirtió aquella colonia, se fue convirtiendo en una pequeña Alemania muy encerrada, que también tenía los mismos vicios y las mismas miserias y las mismas violencias que se veían en la Alemania nazi, que se trasladaron, que trascendieron lo que sucedía en Alemania, y que en lugares tan distantes y tan ajenos como la ciudad de Zaragoza, o como Pamplona, o como Alcalá de Henares, también se reproducían esas violencias siniestras del Tercer Reich, ¿no? Es una historia que conté en un libro, en Soldados en el Jardín de la Paz, y que creo que todavía sigue contenida en ese pasaje de Ramón J. Sender, de la Quinta Julieta, que a mí lo primero que se me ocurrió cuando vi esa alusión y ese crimen fue escribir una novela. Me apetecía, digo yo, una novela en la que Sender se encontrara con estos alemanes y que apareciera este crimen del sifonazo, de la mujer dándole con el sifonazo y matando y dejando seco al alemán, y que empezara por ahí, que se ambientara. Y esa fue mi primera idea, hacer una novela. Pero me pareció que necesitaba, que merecía otro tipo de enfoque, ¿no? Otro tipo de enfoque más honesto. Pero no descarto en algún momento hacer ese relato, escribir ese relato. No debería contarlo en público porque igual lo escribís vosotros, pero no descarto retomarlo en algún momento, ¿no? Es muy importante para mí, fue muy importante para mí la crónica del alba de Sender, porque Sender es el gran cronista de la Zaragoza de principios del siglo XX. Y no existen grandes crónicas de Zaragoza. Zaragoza no es una ciudad que tenga un pozo literario muy grande, y no hay un imaginario muy potente, y Sender es el que dibuja, es el que tiene, yo creo que el privilegio, quizá por ser el único que trasciende, ¿no?, de dibujar una ciudad que nadie había dibujado realmente, que nadie había dibujado como había dibujado él, ¿no? Entonces, en todo el marco de esa Zaragoza, yo no me baso en la Zaragoza histórica, no me baso en los documentos, me baso
sobre todo en la Zaragoza que dibujó Sender, en esas aventuras con Valentina, esos escarceos, esas fugas a la Quinta Julieta, esos paseos por el canal, esos caminos por el Paseo de Torrero, que es el Paseo de Sagasta, y para mí fue muy importante, ¿no?, esa construcción, porque le tengo que agradecer que hiciera ese esfuerzo de construir y de prestar a Zaragoza una mitología y de abrirme la puerta a esta historia que sin él quizá no habría tenido ningún sentido, y que me apetecía compartir aquí esta tarde de forma absolutamente tangencial, y agradeciéndoos a vosotros también que me hayáis escuchado esta historia que no tiene que ver ni con la España vacía, que no tiene que ver con todo lo que suelo dar la brasa habitualmente, y que me ha permitido pues reencontrarme con uno de mis temas y de mis episodios más queridos. Así que nada, yo querría agradeceros y abrir el turno de preguntas si queréis ahora. De verdad, muchas gracias. Bueno, como hemos empezado puntuales, no hemos tenido tiempo de los agradecimientos. Un triple agradecimiento desde el Centro de Estudios Senderianos, integrado en el Instituto de Estudios Altoaragoneses y dependiente de la Diputación Provincial de Huesca. En primer lugar, a la introductora del acto, a María Rodrigo, concejala y diputada provincial. En segundo lugar, a todos ustedes por haber asistido en esta fría tarde de febrero para escuchar una conferencia quizás bastante novedosa respecto al tema de Sender, que nos ha iluminado un episodio, y por supuesto a Sergio del Molino, por haber tenido la deferencia de venir desde Zaragoza, también en un día que amenazaba nieve, que amenazaba lluvia, que amenazaba muchas circunstancias climatológicas adversas, y por supuesto nos ha parecido estupendo que nos desvelara ese elemento de la Quinta Julieta que aparecía un poco perdido ahí y quizás bastante desconocido, por lo menos para muchos de nosotros. Tienen la palabra para hacerle cualquier pregunta que puedan interesarles a Sergio. Venga. ¿Perdón? El mal, le hicieron el mal. Hay varios comercios que se quedaron. Por ejemplo, está el famoso Tinte de los Alemanes, que es una cadena. Esto lo fundó uno de los alemanes del Camerún. Tuvieron influencia en la industria. Había ya un alemán trabajando en la zaragozana o algunos que tenían formación en ingeniería estuvieron perfeccionando y trabajando en la fábrica de cervezas de la zaragozana, y en el tejido industrial que se estaba empezando a formar entonces se emplearon muchos de ellos, ¿no? En esos años hay un empuje industrial de Zaragoza que tiene que ver con ellos, ¿no? Pero las huellas que se pueden ver hoy, sobre todo, tiene que ver con o sea, lo que han dejado en la ciudad, que se puede pasear y se puede ver, tiene que ver con el cementerio y el colegio, que el colegio actual no es ese. El colegio actual, el primero estaba en la calle Cervantes, en el centro, y ahora está en las afueras, ¿no? Es otro colegio con otra personalidad jurídica, porque además no podía tener continuidad con los nazis en ese sentido. Gracias. Sí. Se quedaron en la isla en la isla en Guinea Ecuatorial, en campamentos de refugiados donde estuvieron hacinados y lo pasaron bastante mal, y hubo además episodios de violencia y de hambre que fueron denunciados en ese momento, pero bueno, estaban en guerra y no les prestaron mucha atención, y estuvieron allí confinados hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y después les fueron devueltos a Camerún, pero no llegaron a estar no llegaron a la península nunca, y estuvieron en condiciones bastante penosas. O sea, hoy se sabe, fue un episodio vergonzoso por el que nadie le afeó a España, pero pues sí, trató muy bien a los alemanes, y a los cameruneses los dejó que se pudrieran. Fue así de duro. Sí. Sí.
Los militares alemanes se repartían también porque eran ciudades con guarnición, entonces estaban asignadas a las guarniciones de Zaragoza, de Alcalá de Henares y de Pamplona, y estaban ligados los civiles estaban sometidos también a disciplina militar, pero los militares estaban desarmados y no ejercían, eran refugiados y no tenían aquí ni rango ni trato de militar, no tenían nada. Y cuando termina pues, la Primera Guerra Mundial se convierten en civiles y España no les trata como militares, les trata como civiles. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio y a todos ustedes y esperemos que el año que viene tengamos otro ilustre conferenciante y podamos seguir difundiendo la vida y la obra de este Alto Aragonés universal de Chalamera a San Diego, que es Ramón José Sender y cuya fecha de nacimiento fue el 3 de febrero del año 1901. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias. Nos ha estado...